Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Con la doctora Marité Rosanova estuvimos conversando y quisiéramos hacer algunas reflexiones, algunos comentarios de cómo manejarnos frente a un síndrome febril, es decir, a una persona, un chico, un grande que tiene fiebre. ¿Cuándo es importante? ¿Cómo manejarlo? ¿Qué significa? La fiebre, la temperatura. Marité, ¿cómo se toma y cuándo es importante? Bueno, en general la temperatura se toma a nivel axilar, también puede haber termómetros, digamos, óticos, como para hacer la temperatura a nivel del oído, pero en general la más utilizada es la temperatura axilar. Cuando es mayor de 38, 38 y medio, en general ahí tenemos que estar alertas y sobre todo no solo con el número de la fiebre, sino también del estado general. En el caso del chico, por ejemplo, es muy importante, por ejemplo, preguntarle a la mamá. Cuando le baja la temperatura, el chiquito está como si nada pasara, y en general si ahí nos contestan que sí, nos quedamos más tranquilos porque generalmente se trata de cuadros virales. Cuando el chico, cuando le baja la fiebre, igual permanece irritable o, digamos, quejoso, ahí hay que estar muy alerta porque hay que empezar a ver qué puede ser el que le esté produciendo esa fiebre tan alta. Y no apurarse a empezar a medicar con antibióticos sin saber cuál es el foco de la fiebre. Yo creo que, como tú dices, cuando uno tiene un cuadro de una persona con fiebre más de 38 y medio y varias veces por día, ese es un cuadro febril significativo. En ese sentido hay que hacer una muy buena evaluación, muy buena. Muchas veces es necesario ir a un centro médico y ver si podemos documentar por qué el paciente tiene esta temperatura. Una de las situaciones importantes son las infecciones del sistema nervioso central. Y en ese caso tenemos que jerarquizar cuando hay fiebre elevada con cefaleas, si el paciente tiene dolor en la nuca. Porque si el paciente tiene alguno de esos síntomas, una de las causas más importantes es la meningitis o meningoencefalitis. Y cuando nosotros sospechamos que el paciente tiene fiebre con un cuadro neurológico, tenemos que llevarlo a un buen centro médico, a un hospital y hacerle habitualmente una punción lumbar. En la punción lumbar el líquido tiene que ser muy bien estudiado, evaluado para saber si es una meningitis bacteriana o si es una meningitis viral. O tuberculosa, por ejemplo. Lo que usted dice es fundamental, porque muchas veces no se toma en cuenta la posibilidad de que sea un cuadro del sistema nervioso central. Y en los chicos, fundamentalmente cuanto más chicos son, tal vez no se quejan de dolor de cabeza porque son chiquititos, pero están irritables, dejan de comer, están en mal estado general, la mamá está preocupada por ese bebé y ahí, frente a la sospecha de meningitis, lo más importante es no dilatar el procedimiento, hacer la punción lumbar inmediatamente, porque hay que darle antibióticos idealmente dentro de los 30 minutos, ¿no? Porque, digamos, eso marca el pronóstico de las meningitis bacterianas. Cuanto más tarde le damos el antibiótico, más secuelas a largo plazo pueden tener. Lo que es importante frente a esta situación es llevarlo a un centro médico, y la punción lumbar la tiene que hacer en general aquel que tenga cierta experiencia y cierta facilidad para hacer la punción lumbar. No es una buena situación para que uno aprenda frente a un chico con esa característica de hacer la punción lumbar. Se le hace la punción lumbar y el líquido debe ser evaluado y analizado muy correctamente. Entonces, enseguidita se le hace estudios de laboratorio que nos permitan decir si estamos frente a una meningitis
bacteriana o una meningitis viral. Exactamente, y en el caso de las meningitis bacterianas, iniciar el tratamiento lo más precozmente posible. Tú que estás en un hospital donde seguramente habrás visto y ves este tipo de meningitis bacteriana, ¿qué otros elementos son fundamentales tratar de observar en esos pacientes? Y en esos pacientes hay que mirarles la coloración de la piel y las mucosas, porque muchas veces pueden tener manchitas en la piel que tienen la característica que cuando uno las toca no desaparecen. Entonces eso nos tiene que alertar. Lo mismo son lo que se llaman petequias subconjuntivales, es decir, que uno mira debajo del ojo y aparecen esas manchitas coloradas. Esto puede hablarnos de una enfermedad muy grave que es el meningococo, que puede producir meningitis, pero también meningococcemia. Fijarse si no tiene otro cuadro agregado, por ejemplo, puede coexistir con cuadros pulmonares, por ejemplo, o articulares. Y lamentablemente durante la pandemia se bajó mucho la cobertura de vacunas. Y fíjese que estamos viendo en el hospital, hoy vimos ya 2 pacientes con meningitis por Haemophilus influenza, que no tenían las vacunas al día y con una secuela impresionante porque no se sospechó que podía tener meningitis. Entonces, es muy importante no solo consultar precozmente, sino también poner el carnet de vacunas de los chicos y de los adultos al día. Sí, eso es fundamental. Cuando uno está frente a chicos con meningitis, tener presente en esta época del año las meningitis virales. Exactamente. Que son meningitis asépticas. Muchas veces uno hace una punción y encuentra un líquido cefalorraquídeo con glucosa normal, sin gérmenes, y que en general estas meningitis virales, que son muy frecuentes, tienen un buen pronóstico y una buena evolución. Se va en general en chicos más grandes y es un curso benigno en general, como usted bien dice, y no aparece ningún cultivo positivo. Exactamente. Entonces eso me parece que es importante en relación a tenerlo presente. Y perdóneme, usted dijo algo muy importante, que es la cefalea, y en general usted nos enseñó que los chicos lo que dicen es que tienen un dolor de cabeza que nunca antes tuvieron. No es un dolor de cabeza habitual, es un dolor de cabeza muy importante, muy intenso. Eso tiene que hacer consultar inmediatamente, como también la presencia de vómitos, que muchas veces pueden llegar a ser en chorro, eso fundamentalmente en formas avanzadas de meningitis. Y otro de los temas importantes a descartar son las infecciones del pulmón. Y entonces uno tiene que hacerle muchas veces una tomografía sin contraste, pero una tomografía de tórax para ver realmente si hay un compromiso pulmonar o no en estos chicos con síndrome febril. Claro, el síndrome febril prolongado hay que hacer, digamos, de todo, porque también tenemos que incluir la ecografía abdominal. Usted también nos enseñó que tenemos que fijarnos cómo está la PCR cuantitativa o la eritro, porque cuando estas están elevadas, ahí nos habla de que tenemos que intensificar la búsqueda del por qué este paciente tiene fiebre. Cuando la PCR y la eritro están bajas, ahí uno se queda un poco más tranquilo, que tal vez puede tratarse de un cuadro no muy grave. Muy bien. Ahora viene un cuadro que es que algunas veces vemos, que es la fiebre en la mujer joven, que habitualmente nos consultan porque dice que se sienten muy cansados y con fiebre, pero que la fiebre no les sube más de 38. Tienen fiebre entre 37 y 37,5, 37,6. Y entonces, durante un tiempo, esos cuadros nosotros lo veíamos y lo rotulábamos como fiebre baja en la mujer joven. La fiebre baja en la mujer joven se estudió muy intensamente la situación y se encontró que la fiebre baja en la mujer joven no es habitualmente una fiebre por bacterias o por virus, sino es una cuestión inflamatoria no muy clara, pero que da lo que nosotros llamamos síndrome febril de origen desconocido, que
nos lleva a, descartando las causas infecciosas, a pensar en las causas inflamatorias no infecciosas. Claro, porque aparte si se quejan de tanto cansancio y ese cansancio dura más de 6 meses, que no se repara con el sueño, es decir, lo que dice, porque sería el síndrome de fatiga crónica, que no se repara, la persona descansa y se levanta igual cansada, y aparte puede llegar a tener mareos o intolerancia a estar parada. Y ahora parecería ser que el COVID prolongado y esta entidad, fatiga crónica, parecería ser que tendrían una misma forma de presentación o un mismo mecanismo fisiopatológico que, como usted dice, está relacionado con mecanismos inflamatorios que en el caso del COVID prolongado lo desencadena el SARS-CoV-2 y en el caso de la fatiga crónica no se sabe bien qué puede ser. Algunos dicen el estrés, otros virus como el Epstein-Barr, no se sabe bien. La fiebre baja en la mujer joven con mucho cansancio es una situación frecuente. No preocuparse porque no es una situación grave, pero sí, muchas veces necesita una evaluación integral, inclusive con psicólogos, psiquiatras, que puedan descartar de que no haya una situación anímica o un síndrome depresivo que muchas veces acompaña a lo que se llama fiebre baja en la mujer joven. Exactamente, por eso es muy importante la consulta con los psiquiatras, porque a veces con el tratamiento de antidepresivos mejoran, porque con este cansancio no pueden ir ni a trabajar y entonces también se aíslan, a veces solo quieren estar en una cama y eso muchas veces se solapa con lo que usted dice, en un síndrome depresivo. Muy bien, mis queridos amigos, entonces vamos ahora a hacer un paréntesis y vamos a hacer dentro de unos minutos el segundo bloque de A Ciencia Cierta. Gracias. Muchos caminos por recorrer, destinos a los que llegar, lugares por conocer. Todo gran viaje comienza en Espasa. Espasa, concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas Argentina. Descarga la aplicación Mi Espasa y entérate antes de todas las ofertas. www.espasa.com.ar. En el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor.
Barbijos ION Positivo. Los podés utilizar mínimo 5 días todo el día y seguís protegido. Adquirí los grises, los black o los kids en ionpositivo.com.ar y en farmacias de todo el país. ION Positivo, la verdadera protección. En este segundo bloque de A Ciencia Cierta estamos conversando con la doctora Maritel Rosanova, que nos gustaría hacer algunos comentarios, algunas reflexiones sobre la viruela del mono, sobre algunos cuadros de parotiritis que estamos viendo con cierta intensidad, y también ver qué pasa con algunos cuadros de dolores de garganta, síndromes gripales que se ven en esta época del año. Perfecto. Si quiere empezamos por la viruela del mono, que en realidad ya no se llama más viruela del mono, la rebautizaron, se llama Mpox, porque dicen que producía alteración, digamos que daba lugar a discriminación. Así que generalmente se usa ahora Mpox. Hay más de 800 casos, creo, en la República Argentina ya diagnosticados, y se sigue manteniendo que es una enfermedad que en general no produce mortalidad, que tiene un curso en general benigno, pero que puede ser muy contagiosa cuando hay contacto estrecho con la persona que la está padeciendo, y generalmente se ve en personas que tienen, digamos, hombres que tienen sexo con hombres y que generalmente tienen muchas parejas sexuales. Sí, lo que tenemos que tener presente frente a este cuadro, que en general el aspecto es el de una varicela complicada, una varicela intensa, porque se presenta con ampollitas en todo el cuerpo. El segundo concepto que tenemos que tener presente, que es un cuadro que se autolimita aproximadamente en 14 días, y que en general el periodo de incubación es de 4 a 5 días. No tiene tratamiento, y muchas veces las personas mayores que recibieron la vacuna contra la viruela, muchas veces se sienten con cierta protección, pero que en estos momentos no se recomienda vacunar contra la viruela clásica en estas circunstancias. Exactamente, en general, como usted dice, es autolimitada, pero hay que tratar de evitar en ese momento contactos con otras personas para evitar esta transmisión, porque también se ha visto transmisión intrafamiliar a chicos, ¿sí?, de las personas adultas que la padecen a los chicos. Bueno, muy bien, ahora viene el fin de año. Sí. Y yo creo que es un momento importante para sentarse, hacer un balance de las cosas que hicimos y anotarnos las cosas que quisiéramos hacer. Entonces a mí me parece que es una época muy, muy trascendente para hacer esa pequeña reflexión. ¿Qué hicimos y qué nos gustaría hacer? Sí, hay que hacer los balances, pero hay que hacerlos, como dijimos en el otro bloque, de perdonándose lo que uno no pudo hacer y tratar de planificarlo para el año siguiente. Y hacerse pequeños planes, porque a veces, y anotarlos, porque a veces uno hace grandes planes y entonces después se descorazona porque no lo logró hacer. Pero pequeñas cositas hacen entonces que después uno se sienta también mucho mejor al finalizar el año. Sí. Entonces, en el arbolito a fin de año nos tenemos que poner, por un lado, un lindo mensaje
de las cosas que hicimos, de las cosas que realmente disfrutamos y de las cosas que nos salieron muy bien. Y por el otro lado, comenzar a notar de todas las cosas que nos gustaría hacer. Fíjese que nosotros este año estamos muy contentos con el programa, porque fíjese que este año logramos ser nominados al Martín Fierro y eso es muy importante. Es decir, que ese fue un logro del programa también, ¿no es cierto? Que tenemos que agradecer al año 2022. Marité, ¿qué te gustaría poner como deseo para el año que se inicia, para el 23? Yo creo que fundamentalmente que mucha salud para todos los que me rodean, mucha paz y sobre todo, bueno, que realmente, porque siempre se decía que del COVID íbamos a salir mejores y usted ve que hay mucha ansiedad, mucha agresividad en las calles, que esto por favor se revierta y que capitalicemos lo que pasó con la pandemia, cuando no podíamos estar con nuestros familiares, que ahora que podemos estarlo con precauciones, porque el COVID está incrementándose, pero gracias a Dios no con la gravedad que tenía anteriormente, que nos impedía estar con nuestros grupos familiares, que ahora valoremos esto y que durante todo el año, sobre todo a los que son nuestros padres o digamos familiares mayores, que le demos mucho valor, que olvidemos mucho, porque la tecnología ahora ha evitado esta cosa de encuentros, ¿sí? Ahora con un mensajito, felicidades, ya solucionamos el tema, pero es muy lindo el encuentro. Valoricemos eso. Una de las cosas que a mí me gusta mucho es viajar. A mí también. Entonces, yo creo que en una época como la del fin de año es muy importante hacer planes que a uno lo entusiasmen para viajar. Sí. Por ejemplo, nosotros estábamos los otros días hablando con un amigo que vino de Rumania y yo le dije, mira, a mí me encantaría conocer Rumania. Y él se entusiasmó y empezamos a pensar de ir juntos. Hay un montón de sitios muy interesantes e importantes para viajar. Y creo que viajar, conocer lugares, es uno de los hechos y de las cosas que a mí más me entusiasman. A mí también. Tal vez o usted planea un viaje más largo, otros pueden ser felices haciendo un viajecito más corto, pero bueno, como pequeñas cosas, ¿no? Y bueno, todo el equipo de Ciencia Cierta se va con usted a Rumania. Bueno, esa es una de las cosas importantes, viajar. Aparte de viajar, yo creo que es importante, como tú decías, controlarse la salud. Y nosotros tenemos que tener presente que es muy conveniente hacerse controles periódicos de salud. Totalmente, y prevenir la enfermedad, ¿a través de qué? De la vacunación, de comer saludable, de hacer ejercicio, de interacciones sociales. Todo esto ayuda a mejorar también nuestra salud. Yo creo que una de las cosas muy importantes es detectar las amistades y los amigos que tenemos, porque hay pocas cosas tan lindas como disfrutar de la amistad y de los amigos que uno tiene. Y entonces creo que ese es un elemento fundamental. Y como decíamos también, en esta época nosotros tenemos que saber que podemos hacer muchas cosas, podemos equivocarnos, pero saber que tenemos que saber perdonar y saber perdonar. Seguro, y juntarse con los verdaderos amigos. Dice que hay que fijarse bien con quién uno va a tomar un café, que sean verdaderos amigos, porque eso es importante. Y con el paso del tiempo uno va seleccionando, y no es importante tal vez tener el millón de amigos que habla Roberto Carlos, tal vez con 4 o 5 amigos, pero que realmente sean los verdaderos amigos, es muy importante en la vida de cada uno. Vos sabés que yo tuve el privilegio de ir al Nacional Buenos Aires y teníamos un profesor, el doctor Mullman, que nos llevaba todos los domingos a las 7:30 de la mañana al Jardín Botánico. Y ahí a mí me entusiasmó muchísimo ver las flores y
ver cómo las distintas flores embellecen los lugares que habitualmente nosotros estamos, vemos, y realmente el doctor Muhlmann me enseñó que saber mirar bien una flor y saber disfrutar de una flor es un elemento también muy importante en esta época del año. Y visitar el jardín botánico, ver las plantas y las cosas que existen es algo que realmente a mí me hace muy bien. Seguro, disfrutar las cosas pequeñas, una puesta del sol, la luna llena, no sé, a cada uno lo que le parezca, pero creo que en las cosas pequeñas está el verdadero sabor de la vida, ¿no? Y otra cosa importante es recordar a nuestros adultos mayores. Muchas veces los adultos mayores nos necesitan, nosotros podemos disfrutar de las experiencias que ellos no transmiten y realmente es una situación que yo la disfruto mucho, de estar aprendiendo y escuchando a nuestros adultos mayores y tratar de ver cómo podemos ayudarlos para que ellos estén bien. Queridos amigos, un año se va, miremos todo lo positivo que ha sido para nosotros y planifiquemos para que el próximo año sea un año exitoso, mejor y que nos haga muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo año.